Mi hermana me acusó de robarle a su novio, tiró mis cosas a la calle, intentó arruinar mi carrera, manipuló a mi ex y convirtió mi vida en un completo infierno. Soy una mujer de 26 años y llevo más de un año enfrentándome al drama más absurdo e innecesario que jamás imaginé. Todo comenzó cuando mi hermana mayor, que siempre ha tenido un talento especial para hacer que todo gire en torno a ella, decidió que la razón por la que su relación de 5 años estaba en ruinas no tenía nada que ver con su comportamiento, sino conmigo. Déjenme darles un poco de contexto para que puedan entender la magnitud de esta locura. Mi hermana y yo crecimos en un pequeño pueblo en el sur de Estados Unidos. Ella siempre fue la estrella de la familia, bonita, extrovertida y el centro de atención en cada reunión. Yo, en cambio, era la típica hermana tranquila, que prefería pasar desapercibida. Aunque nunca tuvimos una relación realmente cercana, tampoco era del todo mala, hasta hace poco. Todo empezó hace unos 18 meses, cuando mi hermana comenzó a notar problemas con su novio. Según ella, él se estaba distanciando, llegaba tarde a casa y ya no era tan cariñoso como antes. Una noche, después de una pelea particularmente intensa, él terminó durmiendo en mi sofá. En mi sofá, porque resulta que se había peleado con ella durante una fiesta en casa de mis padres, y él no quería conducir de regreso a su departamento. Lo lógico fue que yo, como la hermana menor que había sido completamente neutral en su drama, le ofreciera quedarse en mi apartamento esa noche. Si hubiera sabido lo que esa decisión iba a desencadenar, probablemente le habría sugerido que durmiera en su auto. Al día siguiente, mi hermana apareció en mi puerta como una tormenta. Me acusó de conspirar contra ella y de estar demasiado cómoda con su novio. No importó cuánto traté de explicarle que no había absolutamente nada entre nosotros y que solo intentaba ser amable, ella no quería escuchar. Mi hermana es el tipo de persona que, cuando decide algo, lo convierte en su verdad absoluta, sin importar cuánta lógica o evidencia le pongas enfrente. Esa misma semana, empezó a esparcir rumores en el trabajo y en nuestro pequeño círculo social, diciendo que yo era una roba-novios y que probablemente había estado detrás de su pareja todo el tiempo. A veces, ni siquiera me reconocía en las historias que ella misma inventaba. Según sus palabras, yo había coqueteado con su novio durante años, fingiendo ser una buena hermana mientras planeaba arruinar su vida. Esas palabras dolieron más de lo que puedo admitir. El novio, por su parte, intentó calmar las aguas. Vino a mi casa varias veces para disculparse por haber causado el malentendido, pero mi hermana lo interpretó como una prueba más de que él estaba enamorado de mí. Era un círculo vicioso. Ella veía traición donde no la había, y cada intento de explicarle la verdad solo la enfurecía más. Un día, incluso llegó a publicarlo todo en Facebook. Sí, en Facebook. Hizo una publicación larguísima llena de insultos y pruebas inventadas sobre cómo yo, su propia sangre, había intentado destruir su relación. En cuestión de horas, mi buzón estaba lleno de mensajes de amigos y familiares que querían saber qué estaba pasando. Algunos de ellos sabían que mi hermana siempre había sido un poco dramática, pero otros empezaron a tomar partido. Lo que nunca olvidaré fue cómo reaccionaron mis padres. En lugar de hablar con calma y tratar de entender la situación, decidieron mantenerse neutrales porque no querían tomar lados. Neutralidad, en este caso, significaba que mi hermana podía seguir difamándome sin que nadie le pusiera un alto. Mis padres estaban tan preocupados por no enfadarla que prácticamente dejaron que me lanzara a los lobos. Si la primera parte de esta historia ya les pareció caótica, les prometo que no se imaginan lo que vino después. Todo explotó cuando un día regresé a mi apartamento después de un turno largo en el trabajo. Soy enfermera, por cierto, y me encontré con una escena que parecía sacada de una mala película de televisión. Todas mis cosas estaban tiradas en la acera frente a mi edificio. Ropa, libros, fotos, incluso mis plantas favoritas estaban esparcidas por todas partes. Mi televisor estaba boca abajo, con la pantalla rota, y mi laptop, que siempre usaba para documentar historias personales y llevar un control de mis finanzas, estaba destrozada en el pavimento como si alguien la hubiera pisoteado. Fue surrealista. Y ahí estaba ella, mi hermana. Estaba parada junto a su auto, mirándome con los brazos cruzados y una expresión de triunfo en el rostro. No puedes seguir destruyendo mi vida, así que decidí destruir la tuya, me dijo. Honestamente, no sé cómo no perdí el control en ese momento. Estaba tan furiosa y dolida que apenas podía respirar. Le pregunté qué demonios estaba pensando, y su respuesta fue tan absurda que casi me hizo reír. Según ella, esto era justicia porque yo me había robado su felicidad. La gota que colmó el vaso fue cuando noté que entre las cosas tiradas estaban unas fotos de nuestra infancia, fotos en las que salíamos juntas, felices, antes de que ella decidiera convertir nuestra relación en una pesadilla. Las había arrancado de los álbumes familiares y las había destrozado en pedazos, dejando los fragmentos en una caja abierta como si fueran basura. Fue en ese momento cuando decidí que ya no iba a intentar razonar con ella. Mientras yo intentaba recoger lo que quedaba de mis pertenencias, mis vecinos comenzaron a salir para ver qué estaba pasando.
Algunos intentaron ayudarme, mientras otros, por supuesto, grababan todo con sus teléfonos. No puedo explicar lo humillante que fue estar en medio de esa escena, rodeada de mis cosas rotas y de gente que cuchicheaba y grababa como si fuera el episodio final de un reality show. Uno de mis vecinos más cercanos llamó a la policía cuando vio que mi hermana estaba siendo agresiva conmigo. Cuando los oficiales llegaron, intentaron calmar la situación y preguntaron qué había pasado. Mi hermana, como era de esperarse, comenzó a dramatizar. Les dijo que yo era una persona tóxica que había arruinado su vida y que solo estaba tratando de protegerse. Por suerte, los oficiales no se dejaron llevar por su actuación. Cuando les expliqué que esto era una represalia porque ella creía que yo había interferido en su relación, las cosas comenzaron a tomar un giro a mi favor. Mis vecinos también intervinieron, confirmando que habían visto a mi hermana sacando mis cosas de mi apartamento y tirándolas a la calle mientras gritaba insultos. Aunque los oficiales no pudieron arrestarla porque técnicamente no había usado violencia física, me sugirieron que presentara una orden de restricción. En ese momento, sentí un alivio momentáneo, como si por fin alguien estuviera de mi lado. Pero, al mismo tiempo, sabía que esto iba a escalar aún más. Mi hermana no era del tipo que retrocede fácilmente. Esa misma noche, llamé a mis padres para contarles lo que había sucedido. Pensé que, después de ver hasta dónde había llegado mi hermana, por fin tomarían una postura firme. Spoiler, no lo hicieron. Mi madre me pidió que intentara entender a mi hermana, porque estaba dolida y no estaba pensando con claridad. Mi padre, como siempre, decidió mantenerse callado, lo que básicamente significaba que apoyaba la posición de mi madre. Fue desgarrador escuchar a mis propios padres justificar el comportamiento de mi hermana, como si fuera una niña caprichosa y no una mujer adulta que había destruido mi propiedad y humillado públicamente. Esa conversación terminó en una pelea monumental. Les dije que estaba cansada de siempre ser la que tenía que ceder y que esta vez no iba a tolerarlo. Si ellos no podían ver lo absurdo de lo que mi hermana había hecho, entonces tal vez yo necesitaba alejarme de todos, incluyendo a ellos. Esa llamada fue la última vez que hablé con mis padres durante meses. Para mi sorpresa, el exnovio de mi hermana me llamó al día siguiente. Quería disculparse nuevamente por todo lo que estaba sucediendo y aseguró que estaba tratando de distanciarse de mi hermana, pero que ella no lo dejaba en paz. También me dijo que había intentado explicarle que entre nosotros nunca había pasado nada, pero que ella simplemente no quería escuchar. Lo que realmente me dejó atónita fue lo que me dijo después. Mi hermana había estado usando sus redes sociales para publicar mensajes pasivo-agresivos sobre mí y etiquetarlo a él, insinuando que yo le había robado el amor de su vida. Literalmente, estaba haciendo público todo este drama como si fuera una novela barata. Algunas de las publicaciones incluso mencionaban mi lugar de trabajo, lo que me preocupó porque no quería que esto afectara mi reputación profesional. Finalmente, me decidí a tomar acción. Contraté a un abogado y comencé el proceso para obtener una orden de restricción contra mi hermana. También quería presentar una demanda por los daños materiales que había causado, aunque sabía que eso podría complicar aún más la situación con mi familia. En cuanto al trabajo, tuve que hablar con mi jefe y explicarle lo que estaba pasando, por si las publicaciones de mi hermana llegaban a oídos de alguien en el hospital. Por suerte, mi jefe fue comprensivo y me aseguró que me apoyaría si esto llegaba a escalar. Sin embargo, las cosas estaban lejos de calmarse. Mi hermana no iba a detenerse tan fácilmente. Ella todavía tenía algunos trucos bajo la manga, y lo que hizo después fue más bajo de lo que jamás hubiera imaginado. Después de la humillación pública, la llamada a la policía y el inicio del proceso legal, pensé que mi hermana había llegado a su límite. Pero no. Resulta que ella tenía más en su arsenal, y esta vez decidió ir tras algo que realmente me importaba, mi carrera. Soy enfermera en un hospital pequeño, pero muy concurrido, en nuestra ciudad. Amo mi trabajo, aunque a veces puede ser agotador. Es una de las pocas cosas en mi vida que me hace sentir segura y realizada, especialmente con todo el drama que estaba ocurriendo en casa. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores en mi lugar de trabajo, supe de inmediato quién estaba detrás. Todo comenzó de forma sutil. Un día, mi supervisora me pidió que me reuniera con ella en su oficina. Estaba algo nerviosa, pero pensé que sería una charla sobre mi desempeño o algún cambio en los turnos. En cambio, me dijo que habían recibido llamadas anónimas en las que alguien afirmaba que yo era mentalmente inestable y no apta para cuidar pacientes. El corazón se me cayó al piso. Inmediatamente supe que esto era obra de mi hermana. Nadie más tendría un motivo para hacer algo tan cruel. Mi supervisora, aunque amable, me dijo que era política del hospital investigar cualquier acusación, por absurda que pareciera. Eso significaba que iban a monitorear de cerca mi desempeño y entrevistar a algunos de mis compañeros de trabajo. No les voy a mentir, esto me devastó. Sentí una mezcla de enojo, vergüenza y miedo. Todo lo que había construido en mi carrera estaba en peligro, y todo porque mi hermana no podía aceptar la verdad.
Ella no solo quería destruirme emocionalmente, sino también profesionalmente. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a propagarse entre mis colegas. Algunos, con quienes tenía una relación más cercana, me apoyaron y me aseguraron que sabían que las acusaciones eran falsas. Pero otros comenzaron a tratarme de forma diferente. Podía sentir las miradas, los murmullos en los pasillos. Era como si mi hermana estuviera ganando, incluso desde lejos. Y no se detuvo ahí. También descubrió la manera de contactar a algunos de mis pacientes. Comenzaron a llegar quejas al hospital de pacientes diciendo que habían recibido llamadas extrañas, en las que una mujer les decía que tuvieran cuidado conmigo porque no estaba en condiciones de trabajar. Por suerte, algunos pacientes alertaron al hospital de que estas llamadas parecían sospechosas, y se tomó en serio la posibilidad de que alguien estuviera acosándolo. Mi supervisora, al ver cómo escalaban las cosas, comenzó a sospechar que las llamadas anónimas no eran simples quejas de pacientes preocupados. Esto me dio un poco de alivio, pero no detuvo el daño que ya estaba hecho. En este punto, estaba tan cansada de sentirme atacada que decidí enfrentarla directamente. La llamé y, como era de esperarse, lo negó todo. ¿De qué hablas? No tengo tiempo para preocuparme por tu patética vida, me dijo con tono sarcástico. Pero sabía que era ella. Había detalles en las quejas y llamadas que solo alguien tan cercano a mí podría conocer. Cuando le mencioné que el hospital estaba considerando involucrar a la policía por las llamadas a los pacientes, se puso a la defensiva. Ahora vas a intentar meterme en la cárcel, eres una hipócrita, gritó antes de colgarme. Esa fue la última vez que hablé con ella directamente. Mientras todo esto sucedía, el proceso para obtener una orden de restricción seguía avanzando. Sin embargo, mi hermana no se iba a quedar de brazos cruzados. Decidió contratar a un abogado y contrademandarme. Sí, leyó bien. Alegaba que mi demanda era un ataque personal, y que yo estaba tratando de dañar su imagen y destruir su vida. El estrés era insoportable. Estaba tratando de lidiar con mi trabajo, el drama familiar, las quejas falsas de pacientes y ahora una contrademanda completamente absurda. Fue en este punto que me di cuenta de que necesitaba apoyo emocional profesional. Comencé a asistir a terapia, lo cual fue una de las mejores decisiones que tomé. Mi terapeuta me ayudó a ver que no podía controlar las acciones de mi hermana, pero sí podía controlar cómo respondía a ella. En medio de todo este caos, ocurrió algo que nunca vi venir. Una tarde, mi hermana apareció en mi trabajo. En mi trabajo. Llegó sin previo aviso, gritando en la sala de espera y exigiendo hablar conmigo. Según ella, tenía pruebas de que yo había estado manipulando a su exnovio para que rompiera con ella. Los guardias de seguridad tuvieron que escoltarla fuera del hospital, pero no antes de que varios pacientes y colegas presenciaran su arrebato. Fue humillante, pero también fue el clavo final en el ataúd de su credibilidad. Mi supervisora, que había estado monitoreando mi situación, finalmente entendió la magnitud del problema. Gracias a las cámaras de seguridad y a los testigos, el hospital presentó una denuncia formal contra mi hermana por acoso. Esto, combinado con mi propia demanda, comenzó a inclinar la balanza a mi favor. Finalmente, obtuve la orden de restricción, y mi hermana no podía acercarse a menos de 500 pies de mí, mi hogar o mi lugar de trabajo. Aunque la orden de restricción me dio un poco de tranquilidad, el daño ya estaba hecho. Me tomó meses reparar mi reputación en el hospital y recuperar la confianza de algunos de mis colegas. También tuve que lidiar con el impacto emocional de todo lo que había sucedido. Mi familia, como era de esperarse, seguía sin tomar una posición firme. Mis padres seguían diciendo cosas como, es tu hermana, deben reconciliarse. No obstante, yo sabía que esta relación era irreparable. Por primera vez, me di cuenta de que a veces, la familia no es lo más importante si se convierte en una fuente constante de dolor y toxicidad. Justo cuando pensé que las cosas estaban comenzando a calmarse, mi hermana decidió cambiar su estrategia. Hasta ese momento, había utilizado rumores, mentiras y confrontaciones públicas para destruir mi vida, pero ahora involucró a una persona que nunca pensé que estaría en su equipo, mi exnovio. Mi relación con este ex había terminado hacía casi 2 años. No hubo un gran drama ni razones graves, simplemente éramos incompatibles y decidimos seguir caminos separados. Nos habíamos mantenido en buenos términos, aunque no hablábamos mucho. Sin embargo, mi hermana, en su obsesión por arruinarme, decidió buscarlo y convencerlo de que me ayudara a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Un día, recibí un mensaje de él. Fue extraño porque hacía mucho que no hablábamos, pero al principio pensé que solo quería ponerse al día. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro inquietante. Me dijo que había hablado con mi hermana y que, según ella, yo estaba fuera de control y destruyendo la familia. Al principio, no sabía si reírme o llorar. ¿Cómo había convencido a alguien que me conocía tan bien de algo tan ridículo? Intenté explicarle que mi hermana estaba exagerando y que la mayoría de sus acusaciones eran fabricaciones. Sin embargo, parecía que ella ya lo había manipulado. Incluso insinuó que tal vez yo debía hacer las paces con mi hermana para que todo esto terminara.
Fue en ese momento que me di cuenta de que él no estaba buscando ayudarme, sino presionarme para que cediera. Después de esa conversación, las cosas empeoraron. Mi exnovio comenzó a aparecer en lugares que solía frecuentar, como mi cafetería favorita o el parque donde salía a correr. Al principio pensé que era una coincidencia, pero pronto quedó claro que estaba buscando hablar conmigo. En una ocasión, incluso trató de convencerme de que asistiera a una reunión familiar que mi hermana estaba organizando. Según él, sería una buena oportunidad para limpiar el aire. Le dije claramente que no quería tener nada que ver con mi hermana, pero parecía decidido a seguir interfiriendo. Fue frustrante, pero no podía culparlo completamente. Mi hermana tenía un talento especial para manipular a las personas, y era evidente que lo había convencido de que estaba haciendo lo correcto al tratar de mediar. Sin embargo, lo que realmente me enfureció fue cuando descubrí que mi exnovio había empezado a compartir detalles de nuestra relación pasada con mi hermana. De repente, mi hermana comenzó a utilizar esos detalles para atacarme. Comentarios sobre cómo yo era demasiado perfeccionista o difícil de tratar comenzaron a aparecer en sus publicaciones en redes sociales. Incluso insinuó que mi exnovio la apoyaba porque sabía que yo era el problema. Era como si ambos se hubieran aliado en mi contra. Un día, mi ex apareció en mi puerta sin avisar. Decidí enfrentarlo directamente. Le pregunté por qué estaba permitiendo que mi hermana lo utilizara de esa manera y le expliqué todo el daño que ella había causado. Al principio, trató de justificarse, diciendo que solo quería ayudar, pero cuando le mostré pruebas de todo lo que mi hermana había hecho, incluyendo las publicaciones en redes sociales, las mentiras en mi trabajo y los intentos de sabotaje, finalmente comenzó a ver la verdad. Esa conversación terminó con él disculpándose, aunque de forma tímida, y prometiendo que no se involucraría más. Fue un alivio, pero también un recordatorio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi hermana para arruinarme. Me di cuenta de que ella no solo quería verme mal, sino que también disfrutaba involucrar a otras personas en el proceso, como si estuviera dirigiendo su propia telenovela personal. Mientras lidiaba con esta nueva capa de drama, la contrademanda de mi hermana seguía avanzando. Su abogado, probablemente tan manipulable como mi ex, argumentó que mi orden de restricción estaba basada en mentiras y que yo era quien realmente la estaba acosando. A pesar de que tenía pruebas sólidas a mi favor, el proceso legal estaba drenando tanto mi tiempo como mi dinero. Además, mi hermana comenzó a enviar volantes a familiares y conocidos, explicando su versión de la historia. Estos volantes, llenos de mentiras y exageraciones, la mostraban como la víctima de una campaña de acoso liderada por mí. Algunos familiares comenzaron a creerle, mientras que otros me contactaron para asegurarse de que estaba bien. Era una montaña rusa emocional constante. Justo cuando parecía que no podía pasar nada más extraño, ocurrió algo que me dejó sin palabras. Mi hermana trató de usar el matrimonio de nuestros padres como un arma en su guerra contra mí. Mis padres, que habían estado celebrando su 30º aniversario, estaban organizando una pequeña fiesta familiar. Decidieron no invitarme porque, según ellos, no querían arruinar el evento con el drama entre las dos. Fue doloroso. Mi propia familia había decidido que era más fácil excluirme a mí que enfrentarse al verdadero problema, mi hermana. Pero, para mi sorpresa, el día de la fiesta, mi hermana hizo una escena monumental. Llegó tarde, acusó a nuestros padres de traicionarla porque no estaban de su lado al 100%, y terminó discutiendo con la mayoría de los invitados. Fue tan caótico que la fiesta terminó mucho antes de lo planeado. Más tarde, algunos familiares que habían estado en la fiesta me llamaron para disculparse. Decían que ahora entendían mejor por qué había decidido distanciarme de mi hermana. Aunque no cambiaba todo el daño que había causado, fue reconfortante saber que, poco a poco, las personas estaban empezando a ver la verdad. Después de destruir mi reputación en el trabajo, involucrar a mi ex y causar un caos en la fiesta de aniversario de nuestros padres, mi hermana decidió llevar su campaña de difamación a otro nivel. Ahora su objetivo era más grande: convencer a toda nuestra comunidad de que yo era una persona horrible. Un día, mientras tomaba un café en mi cafetería habitual, una amiga cercana me mostró algo que me dejó helada: un grupo privado en Facebook creado por mi hermana. El grupo, llamado algo como Por la Verdad y Justicia en la Familia, estaba lleno de publicaciones donde mi hermana compartía versiones exageradas, distorsionadas y completamente inventadas de nuestra relación y los supuestos daños que yo le había causado. Pero lo peor de todo era que muchas personas de nuestra pequeña comunidad se habían unido al grupo. En esas publicaciones, mi hermana acusaba a mi exnovio y a mí de conspirar para destruir su vida, decía que yo era una persona manipuladora que mentía para ganar simpatía, y lo más alarmante, insinuaba que yo había cometido negligencia en mi trabajo como enfermera. Incluso adjuntaba capturas de pantalla de conversaciones falsas, claramente editadas, que supuestamente probaban su punto. No pasó mucho tiempo antes de que estas mentiras comenzaran a tener impacto en mi día a día. Personas que solían ser amables conmigo comenzaron a evitarme. Algunos vecinos dejaron de saludarme y me lanzaban miradas de desaprobación.
Incluso en el trabajo, algunos colegas más impresionables comenzaron a murmurar a mis espaldas. Fue como si cada rincón de mi vida estuviera infectado por las mentiras de mi hermana. Un incidente en particular se quedó grabado en mi memoria. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado, una mujer mayor que no conocía se me acercó y me dijo, con tono de reproche, debería darte vergüenza tratar así a tu hermana. La familia es lo más importante. Fue humillante y frustrante, pero también un recordatorio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi hermana. El punto de quiebre llegó cuando mi hermana intentó involucrar a mi empleador nuevamente. Esta vez, envió un correo electrónico a la junta directiva del hospital, adjuntando capturas de pantalla de las mismas conversaciones falsas y un enlace al grupo de Facebook. En el correo, alegaba que yo era una amenaza para los pacientes y exigía que se investigara mi conducta. Por suerte, para este punto ya había ganado la confianza de mi supervisora y algunos miembros clave del equipo directivo. Habían visto de primera mano cómo mi hermana había intentado sabotearme antes, así que descartaron su correo como un ataque más. Pero aún así, este incidente fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir viviendo así. Decidí tomar medidas más agresivas. Mi abogado presentó una nueva demanda contra mi hermana, esta vez por difamación, acoso y daños emocionales. Además, comencé a recopilar todas las publicaciones, correos electrónicos y mensajes que había enviado para construir un caso sólido. Mi terapeuta también escribió una carta detallando cómo el comportamiento de mi hermana había afectado mi salud mental. El proceso legal fue largo y agotador, pero finalmente logramos que mi hermana se enfrentara a las consecuencias de sus acciones. Durante el juicio, su abogado intentó pintarla como una persona emocionalmente afectada, que solo estaba reaccionando de forma impulsiva al dolor que yo supuestamente le había causado. Sin embargo, las pruebas que presentamos fueron abrumadoras. Los registros de las publicaciones en redes sociales, las capturas de pantalla falsas y los testimonios de personas que habían sido testigos de su comportamiento pintaron un cuadro muy claro. Mi hermana no era una víctima, era una agresora. El juez no solo falló a mi favor, sino que también ordenó que eliminara todas las publicaciones difamatorias y pagara una multa considerable. Aunque ganar el juicio fue un alivio, también fue un momento agridulce. Esto no era algo que quería ganar, era algo que deseaba nunca haber tenido que enfrentar. Después del juicio, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Las personas en mi comunidad que habían creído las mentiras de mi hermana empezaron a disculparse. Algunas admitieron que se habían dejado llevar por la narrativa dramática y manipuladora que ella había creado. Aunque acepté algunas disculpas, aprendí a mantener una distancia saludable. Ya no confiaba tan fácilmente. En el trabajo, finalmente me sentí respaldada y protegida. Mi supervisora incluso me recomendó para una posición más alta, y después de algunos meses, fui promovida. Este nuevo rol me dio no solo un respiro económico, sino también la confianza de que podía superar cualquier obstáculo, incluso los creados por mi propia familia. Sin embargo, el daño en mi relación con mi familia era irreparable. Mis padres, aunque finalmente reconocieron que mi hermana había cruzado la línea, seguían siendo incapaces de responsabilizarla completamente. Después del juicio, intentaron mediar entre nosotras, pero les dejé claro que no estaba interesada en una reconciliación. La última vez que hablé con mi hermana fue durante el juicio. Ella se negó a aceptar cualquier responsabilidad y se mantuvo en su narrativa de que todo esto era culpa mía. En ese momento, me di cuenta de que no podía cambiarla ni obligarla a ver la verdad.